eres tú. Bendito tu nombre, Señor. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti. Cante con el entendimiento, por favor. Creador de vida, Él es bueno. Adore a Dios. Piense en Él, en lo que canta. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Padre. Confesémoslo juntos. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Él es Rey de reyes, Él es el principio. Él es soberano, Él hace lo que quiera. Él es Dios. Él es quien fue capaz de dar todo por nosotros. Démosle honor a Dios en esta hora, cantando esa alabanza. Porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Bendito su nombre. Bendito su nombre. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Gonzalo Brán, por nuestra hermana Isabel Ayala, por nuestro hermano Gerardo Amayas, por nuestra hermana Ceci Bautista, por nuestro hermano Carlos Morance, por cada uno, Padre Celestial, de los que están en el local de la iglesia. Te damos gracias porque no nos has pagado conforme merece el comportamiento que nosotros tenemos. Gracias, porque no hay otro Dios como tú. Gracias por tu misericordia. Te queremos suplicar en esta hora que nos envíes tu palabra, pero también no solo queremos que nos envíes tu palabra, sino que abra nuestro corazón para estar atento a lo que tú quieres decirnos. Ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento, porque tú puedes enviar tu palabra, pero si el corazón no está atento ni abierto, será infructuoso. Mas hoy te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros. No olvides nuestra condición. Acuérdate que somos polvos y lo único que nos sostiene es tu fidelidad, es tu gracia, es tu misericordia. No son nuestras oraciones, no son nuestro conocimiento de la palabra o el ayuno. Es tu fidelidad, es tu misericordia, es tu amor. Por eso hoy te suplicamos perdón por nuestros pecados y que nos laves con la sangre de Jesús, y que tu favor sea sobre nuestra vida, sobre todos los que estamos deseosos de recibir tu bendición. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias
porque tú eres bueno, Señor. Habla nuestra vida. Háblanos a través de la palabra. Danos un corazón entendido. Por favor, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Que tu temor caiga sobre nosotros para ya no seguir pecando contra ti. Ayúdanos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, ayúdanos. Acuérdate de nosotros. Reprende al diablo. Examínanos y pruébanos. Y todo aquello que en nosotros está mal, danos la fuerza para renunciar a aquello que amamos pero que tú aborreces. Danos la fuerza y la fe para confiar en tus promesas, para creerte a ti. Danos la fe que necesitamos. Ayúdanos, por favor, porque tú eres bueno. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Glorioso Espíritu Santo, toma control en esta hora, este servicio. Por favor, instrúyenos, capacítanos, ayúdanos a ser miembros del cuerpo de Cristo fructíferos, que podemos traer a través de nuestra vida cambiada gloria a tu nombre, y que ya no seamos más tropiezo de todos aquellos que no te conocen. Que nuestras vidas sean instrumentos útiles en tus manos. Por eso te lo suplicamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Por favor, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas necesitadas. Muchas gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Su misericordia es para siempre. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús, los que están en el local, aquellos que nos escuchan en vivo. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. El último de los profetas mayores. Consta de 12 capítulos. Daniel capítulo 6. Yo creo que cuando escuchamos la melodía de esa alabanza que ha edificado la vida de miles del cuerpo de Cristo, tu fidelidad es grande, nuestra alma se conmueve. Y si no lo hace, tendría que hacerlo. Cuando la lírica de esa alabanza dice tu fidelidad es grande, y uno lo canta con el entendimiento y lo piensa, uno puede decir es cierto, la fidelidad de Dios ha sido grande en nuestra vida. Daniel capítulo 6, versículo 16. Lo leeremos honrando al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Puede tomar su asiento y vamos a meditar a la luz de estos versículos de la palabra bajo el título: ¿por qué no tengo el respaldo de Dios en mi vida? ¿Por qué no tengo el respaldo de Dios en mi vida? Y a veces uno puede decir: yo siento el respaldo de Dios en mi vida. O algunos pueden decir lo que sienten el respaldo de Dios en su vida, porque en el área financiera les está yendo bien. Y creen ellos que tienen, y dicen: yo siento el respaldo de Dios en mi vida, porque en el área financiera yo estoy muy próspero. Ellos lo sienten, pero no lo tienen. Y a la luz de esta palabra, porque hay que diferenciar eso entre un cristiano bendecido y un cristiano prosperado. Una cosa es diferente a la otra. Hay cristianos que son prósperos en lo material y en lo financiero, pero sus vidas espirituales son vacías. Pueden tener mucho dinero, muchas posesiones, pero sus vidas son vacías. Están inconformes, están amargados, no les sienten sabor a nada. Pero por el contrario, hay cristianos que están bendecidos, tienen lo justo para subsistir en este mundo, pero ellos tienen paz, tienen amor, tienen gozo, son misericordiosos, perdonan, no son rencorosos, no son resentidos. Son personas que tienen el respaldo de Dios en su vida. Y por eso le decía, pudiéramos haber titulado el sermón: ¿por qué no siento el respaldo de Dios en mi vida? Pero por eso le titulará: ¿por qué no tengo el respaldo de Dios en mi vida? Porque hay personas que materialmente están prósperos, pero no tienen el respaldo de Dios. En lo financiero les va bien en todo, pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio les ha ido bien? De hogares destrozados, de hijos que se oponen, de hijos que están en problemas con alcohol, con drogas, en otro tipo de problemas. Y dice: tengo el respaldo de Dios en mi vida, pero sus hijos, sus hogares son un destrozo, y aunque puedan tener todo lo financiero. Pero hoy vamos a ver, a la luz de estos versículos de este profeta Daniel, que es uno de los profetas o hombres de Dios en la Biblia, que no era perfecto, pero es a quien menos se le encuentran, o ninguno, yo no le he encontrado alguna tacha a este hombre. Por el contrario, dice la Escritura que él tenía enemigos, o sea, los enemigos de Daniel, pero Daniel nunca los vio como enemigos. De manera que los cristianos, los hijos de Dios, podemos decir que otros nos pueden ver como enemigos, pero nosotros no tenemos que tener enemigos. Porque si nosotros tenemos enemigos, significa que no estamos obedeciendo lo que la palabra dice, que somos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero hoy en día es normal que escuche cristianos que digan que tienen enemigos. Cristianos que aún no toleran ni a los propios miembros del cuerpo de Cristo. No se hablan en diferentes congregaciones. Entonces, ¿cómo pueden esas personas decir que tienen el respaldo de Dios? Porque ellos dicen: yo siento que tengo el respaldo de Dios, pero no le hablan a los vecinos. Algunos no le hablan a sus padres, otros no le hablan a sus hijos, o al cónyuge, pero ellos dicen que tienen el respaldo de Dios, pero no lo tienen. Entonces, ¿cómo tener
y sentir el respaldo de Dios. Hoy lo vamos a aprender a la luz de estos versículos que hemos leído y algo otros que leeremos. El primer punto que hay que leer, allí mismo en el capítulo 6 de Daniel, vamos a leer el versículo 1 al 4 y allí tocaremos el primer punto de por qué Daniel sí tenía y sentía el respaldo de Dios. Dice en el capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y el primer punto es de que a veces nosotros no sentimos ni tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, es porque nosotros somos infieles. Dice la Escritura que Daniel era fiel. Eso es una de las características que tenemos que tener los hijos de Dios, serle fieles a Dios. Porque si nosotros somos fieles a Dios, seremos fieles al cónyuge y fiel en todas las áreas de nuestra vida. No puedo ser fiel en una área y en otra no. Daniel, dice la Escritura, que en él había un espíritu superior, y él fue puesto sobre sátrapas y sobre otros gobernadores. En otras palabras, Daniel era como José allá en Egipto, era como el segundo, pero era su fidelidad. La Biblia describe que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era fiel. Dios es fiel con nosotros porque Él no cambia. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y lo hemos experimentado. Porque nosotros, los hijos de Dios, en nuestra humana debilidad, que ponemos de excusa, somos infieles. No digo somos. ¿Cuántas veces hemos sido infieles al Señor? Y el Señor, que ha hecho en los momentos de dificultad, ha extendido su mano de misericordia y nos ha ayudado y nos ha sacado. Porque Él no cambia. Daniel fue tan fiel que sirvió en 4 imperios, en 4 reyes: a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. ¿Y cómo es posible que los reyes, cuando ascendían al trono, llevaban su gente de confianza? Pero ¿qué es lo que pasó? Nabucodonosor le hereda el trono a Belsasar, que era el nieto. Pero luego entra Darío, que no conocía a Daniel. No podría decir que eran familia de Nabucodonosor, pero por ser fiel, él se mantuvo en el puesto. ¿Sabe? Yo conozco a alguien aquí en la colonia y él trabaja en la presidencia de la República. Y él viene desde Calderón solo. Allí viene. Han entrado gobiernos de diferentes partidos políticos, pero él siempre ha mantenido su puesto. Hoy en la pandemia, él allá ha estado, pero ese hombre ha sido fiel a su trabajo, ha sido fiel a sus principios. Y cada cambio de turno de gobierno, compañeros han salido yéndose por un lado, pero el hermano se ha mantenido en su trabajo. Y esa característica es la que Daniel tenía, y nosotros necesitamos serle fieles a Dios. Dice que a Daniel no le encontraban algún defecto, porque en su trabajo él era fiel, en el servicio él se esforzaba por serle fiel al rey. Primeramente era fiel a Dios, pero luego él era fiel al rey que estaba en turno. Pero ¿cuántos de nosotros solamente somos fieles cuando nos miran los demás? Y eso es porque a veces nosotros no sentimos ni tenemos el respaldo de Dios, porque hacemos las cosas cuando los demás nos miran.
Pero cuando no nos están viendo, nuestra personalidad cambia. Somos fieles aquí en la congregación o en los locales, somos fieles y somos bien dulces y amables, pero en nuestras casas somos totalmente diferentes. Hay personas que tienen un concepto muy equivocado de nosotros, que dicen: qué hombre más dulce, qué hermana más especial. Pero nuestros cónyuges, nuestros hijos, ¿qué piensan de nosotros? ¿Qué es el concepto que ellos tienen de nosotros? Pero como nosotros estamos acostumbrados a ello, no nos importa lo que piensa nuestra familia, que tendría que ser lo más importante para nosotros. Y por eso le hablo de la fidelidad a Dios. El que él es fiel a Dios, será fiel a su familia, será fiel al trabajo, será fiel hasta en los negocios, porque le es fiel a Dios. Y la fidelidad viene del respeto que se tiene en el corazón a Dios. Y Daniel lo tenía. Por eso los demás no le pudieron hallar tacha a Daniel. Pero el secreto era la fidelidad a Dios que él tenía. Y la fidelidad que tenía a Dios, el temor de Dios, lo hacía ser fiel. Y ser fiel a Dios lo hacía ser fiel al rey y a todo lo que él emprendía. Y es por eso que nosotros nos sentimos y tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Somos muy infieles. Ese es nuestro problema. Muchos nos preguntamos: ¿y por qué Dios no obra como antes? Porque Dios está buscando hombres y mujeres fieles, con fidelidad para el Señor, con convicciones. Pero ¿cómo habrán convicciones si la palabra de Dios no la estudiamos? Si nuestras vidas de oración son vidas muy tibias, no se puede solidificar. Usted ve a un atleta, un boxeador, por ejemplo, antes de ir a la batalla, de ir a la pelea con su contrincante, él se abstiene de todo. Los alimentan y los nutren. Tienen un nutricionista para que a la hora de la batalla él pueda aguantar los golpes, y el objetivo es salir ganador de ese combate. Pero el problema es que nosotros, nuestros tiempos libres, no nos nutrimos de la palabra. Nuestros tiempos libres los utilizamos para perder el tiempo en cosas de este mundo. Y es por eso que no podemos ser fieles. El boxeador se va a subir al cuadrilátero sin haberse preparado, no va a aguantar ni un round. Y eso nos pasa a nosotros. Daniel fue metido al foso de los leones. Igual nosotros, ¿en cuál foso nos ha metido? Los leones de las deudas, los leones del matrimonio. Esos son leones, los leones que tenemos. Pero Daniel, por su fidelidad, aunque estaba en el foso de los leones, él tenía el respaldo de Dios. Daniel se sometió. Daniel no cambió a pesar de las circunstancias como nosotros cambiamos. Cuando todo está bien, somos fieles. Pero cuando las cosas no van como yo quiero, empieza mi infidelidad. Y ese es nuestro problema, ser infieles a Dios. Daniel tenía convicciones, tenía principios. Y desde joven, porque se cree que tenía 14 o 16 años, pero usted lo ve en el capítulo 1, que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros necesitamos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las locuras de este mundo. No contaminarnos con todo lo que los demás puedan decirnos o expresarnos. Pero nuestro corazón se contamina. Y cuando nuestro corazón se contamina, dejamos de ser fieles al Señor. ¿Por qué los matrimonios se destruyen? A veces se destruyen por habladurías. Siempre hay personas que se encargan de llegar a decirle a alguien, al cónyuge: vi a tu esposa platicando con alguien. Vi a tu esposo platicando con alguien. Y esa espina ya quedó en el corazón del cónyuge. Y así despertó la desconfianza. Y de repente hay personas que han hasta pagado hasta taxi y han seguido a su cónyuge para ver en qué los encuentran. Y qué triste que se van y se desengañan, que no era como pensaban. ¿Pero por qué? Porque los contaminaron. Entonces esa contaminación muchas veces los ha llevado, porque le han dicho: tu cónyuge es infiel. Y como no investigó, va y, bueno, pues le voy a pagar de la misma manera. Y va y hace lo mismo.
Y ese es un problema. Por eso nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, para que nuestro corazón se fortalezca, para cuando venga la hora del combate de los leones, que todos lo vamos a pasar, los cristianos vamos a tener problemas, y eso métaselo en la cabeza, que las pruebas vendrán, pero no confunda pruebas con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, cuando vengan los leones de los problemas, de las deudas, los leones del matrimonio, cualquier tipo de león que Satanás busque ponernos, porque en esta porción dice que los enemigos idearon ese plan para meterle al foso a los leones, y el enemigo de Jesucristo y el enemigo nuestro es Satanás. Él va a buscar cualquier cosa para que nosotros seamos infieles, pero la fidelidad que Daniel temía fue lo que lo hizo subsistir. Era fiel en todo. Dios espera eso de nosotros, que nosotros seamos fieles. El segundo punto es en el mismo 6:4, vea lo que dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él era íntegro. Él era íntegro. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos falta, la integridad. Charles Spurgeon decía de que la integridad era aquello que uno lo hacía aunque la luz se apagara. Cuando todos me miran, es fácil comportarme de una forma. Hay gente y hay patrones que a sus empleados los prueban. Quieren ver si son íntegros. A veces les dan un cambio de más o les dan un dinero de más. Y los prueban para ver si hay integridad, para ver si el empleado llega y le dice: no, jefe, creo que se equivocaron en esto. Y el problema es que la integridad se prueba en los momentos de dificultad. Porque pongamos un ejemplo. Alguien tiene necesidad financiera y necesita $100. Y por error el cajero le mandaron una remesa y le da $50 de más. Y él lo contó, la persona, y se retira, está viendo que lleva 50 de más, y se retira del banco. Pero algunos piensan, es bendición de Dios. Pero el que es íntegro dice: no, me dieron de más, voy a volver al banco y voy a darle porque a ella le va a afectar. Eso es integridad. Y es lo que a nosotros nos falta muchas veces en los negocios. Total, nadie me mira. En el matrimonio, la integridad. Hombres y mujeres que ceden a la tentación, porque vino alguien de apariencia bonita y empezó a decirle cosas bonitas a la mujer o al hombre. Pero la fidelidad a Dios nos hace ser íntegros. Y puede decir la esposa: mire, me disculpa, pero yo tengo mi esposo. O el esposo: no, soy casado y tengo tantos hijos. Pero para el problema de esas tentaciones, lo que se hace es, para alejar tanto hombres o mujeres que quieren probar nuestra integridad, háblele de Cristo, háblele del Evangelio, y enseguida como que sea un repelente y se van, huyen. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, ni son fieles, ni íntegros, bueno, nadie me conoce, todos lo hacen, el mundo lo hace. Pero la integridad es no hacer las cosas cuando nadie me está viendo. No lo hago. ¿Por qué José tuvo esa integridad de decirle a la esposa de Potifar: ¿cómo pecaría yo contra Jehová haciendo este gran mal? ¿Quién veía a José? La casa estaba sola. Si era una aventura, ¿cuánto iba a durar con José la aventura con la esposa de Potifar? 10 minutos para satisfacer su instinto sexual, la esposa de Potifar y él. ¿Cuánto hubiera durado? Pero ¿qué dijo José? No puedo pecar y hacer este gran mal contra Jehová.
La integridad viene del temor y la fidelidad que se tenga a Dios. Pero muchos de nosotros no somos íntegros, no solo en esas áreas, en las áreas financieras. No somos íntegros ni con Dios, que es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nosotros mostramos integridad, los demás van a buscar tacha, van a buscar ocasión para hacernos caer, pero no podrán. El diablo siempre va a buscar ocasión para hacernos caer. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace Dios? Le responde como le respondió a Satanás en el libro de Job, que le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y también le dice, después de que lo ha afectado, retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste a que lo destruyera, que le fuera mal. Pero Job se mantuvo íntegro por la fidelidad que le tenía a Dios, por el temor que le tenía a Dios. Y el temor que yo le tengo a Dios viene de mi tiempo que yo dedico a leer la palabra de Dios. Por eso no le sentimos gusto a los cultos, nos sentimos aburridos, porque nosotros somos demasiado emocionalistas y eso nos afecta. Necesitamos, y yo se lo he dicho últimamente, estar conscientes del llamado que Dios nos ha hecho. Estar conscientes y tomarlo con seriedad y responsabilidad. Porque a veces no tenemos conciencia de lo que nuestra alma es. Y es por eso que nuestro comportamiento es como es. Ajá, usted le dicen, bueno, le hemos descubierto una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Si usted sigue consumiendo este tipo de alimentos, usted va a morir. ¿Qué es lo que hacen las personas? Cambian sus hábitos. ¿Por qué? Porque les interesa su vida física. Pero irónicamente a nosotros nos interesa la vida física, pero no nos interesa el alma. Porque si nos interesara nuestra alma, nuestras vidas estuvieran dedicadas al estudio de la palabra, a la vida de oración. Hoy tuvimos ayuno y oración. Algunos pudieron venir, no lo hicieron, pero igual lo respetamos. El problema es cuando vienen las situaciones adversas, no hay fuerza. Y como no hay fuerza, no podemos ser íntegros, porque en la más mínima situación nos apartamos del Señor. Es que lo necesito y ni modo, bueno, tú sabes, Señor. A Daniel no le encontraron nada del que podían acusar. El tercer punto, en el versículo 7 al 10. Ya vamos a ir terminando. Ahí mismo de Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Quiero repetir esa frase. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué implica como lo solía hacer antes? El tercer punto, comunión con el Señor. Daniel no buscaba a Dios solo cuando tenía problemas, cuando estaba enfermo, cuando necesitaba ayuda financiera. Él no le importaron las circunstancias. Le dijeron, bueno, Daniel, se ha firmado un decreto que el que se arrodilla ante otro Dios que no sea el rey va a ser echado al foso de los leones. Ah, bueno. Él fue y ve el testimonio que da. Entró a su casa y públicamente abrió las ventanas y no le importó que lo vieran. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios. Porque la comunión con Dios nos hace obedecer. Porque la comunión con Dios viene de mi tiempo que paso con Él.
Porque la comunión con Dios me hace conocerlo a Él. Y para tener comunión con alguien, yo necesito pasar tiempo con Él. Pero si yo voy a ir en contra de lo que la otra persona me dice, no hay comunión, se rompe. Por el contrario, hay conflicto. Pero mi comunión me hace conocer a Dios. Y para pelear se necesitan dos. Pero ¿por qué nosotros no tenemos comunión? Porque nosotros, Dios nos ha pedido que oremos, que leamos la palabra, que ayunemos, que le sirvamos. Pero nosotros hemos roto esa comunión. Porque estamos en contra de lo que Dios espera de nosotros. ¿Y por qué? Por orgullo. Porque no queremos someternos humildemente a lo que Dios quiere. Amén. Eso es nuestro problema. Yo no puedo cuestionar a Dios y decirle, yo quiero hacer esto, pero como yo pienso. Si lo cantamos en el primer canto que tuvimos, soberano, soberano. La soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere con su creación y somos nosotros. Nadie puede cuestionarle. Ve y perdona a tus hermanos. No quiero, yo no siento, es que no es de sentir, se trata de obedecer y por eso no hay comunión. Busque Isaías 59, por favor. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Lo que Dios nos expresa. Porque la comunión con Dios significa obediencia. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si la Biblia es clara, la comunión con Dios se rompe cuando yo estoy en desobediencia. Usted escucha cuando evangeliza a alguien y le dicen, mire, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no consumo drogas, yo no tengo otra persona en mi vida. Ellos en su propia opinión creen que están en comunión con Dios. Y por eso San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16:2, me gusta cuando dice, vendrá tiempo el que algunos los van a matar y creen que tienen comunión con Dios. Porque ellos le han insistido mucho. Una cosa es servirle al Dios de la Biblia y otra cosa es servirle al Dios que yo me imagino. Y yo me imagino ese Dios por lo que he escuchado de otros o de predicadores. Pero no es un Dios que experimento porque yo no tengo tiempo para leer la Biblia y estudiarla, y leerla y estudiarla sin prejuicio. Porque a veces la Biblia yo quiero leerla y estudiarla sencillamente para querer afirmar aquello que yo pienso o creo. Pero uno la Biblia tiene que leerla con mente abierta y decir, bueno, yo afirmo tal cosa, pero en la Biblia dice, bueno, pero es que la Biblia quizás está equivocada porque no está acorde con lo que yo pienso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero mi comunión con Dios viene de mi obediencia a Dios. Y Él dice que siguió haciendo las cosas normal. Tenía comunión con Dios. No le importó. Pero ese es nuestro problema. No sentimos ni tenemos el respaldo de nuestra vida porque tenemos rota la comunión. Porque queremos, mire, el pleito con los cónyuges, vaya. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Pedro? ¿Se recuerda lo que dice? Que dice que tenemos que estar en paz con nuestro cónyuge para que nuestras oraciones no tienen estorbo. Pero nosotros no, nos peleamos con el cónyuge y vamos a orar y en nuestra imaginación creemos que Dios nos escucha. Y Dios no va a violar sus principios, porque si Él dice en su palabra que las oraciones tienen estorbo, pues lo tienen. No, es que el Señor me entiende que yo no puedo hablarle a mi mujer ahorita porque me tiene enojado, porque me quemó la comida o porque no me planchó la ropa. Así que yo pues voy a ir a orar y no le hablo. Es pérdida de tiempo. La Biblia no se contradice. Si la Biblia dice que la oración tiene estorbo, vaya a orar y vaya a perder su tiempo. Porque Dios no hace acepción de personas. Ese es nuestro gran problema. Que nosotros creemos que Dios es igual que nosotros. Y yo se lo he dicho muchas veces. Dios no es ciego, Dios no es sordo, ni Dios es tonto. En nuestra imaginación creemos que podemos engañar a Dios.
Si la Biblia dice que nuestras oraciones tienen estorbo, decimos, es que Dios no me responde. Pues sí, como maltrato a mi cónyuge, le humillo. Ese es nuestro problema. Entonces, si la Biblia dice que mi oración va a tener estorbo, es así de práctico. Es mentira que yo voy a pelearme con mi cónyuge, le humillo, le maltrato. Mire, a veces hay tanto que a veces hasta los cónyuges, a veces las mujeres, hasta miedo tienen de pedirle al esposo para una pastilla porque le duele la cabeza. Les da miedo. Porque son tan ingratos algunos que hasta, déjame el vuelto ahí, y de $1. ¿Me trajiste el vuelto? ¿Dónde lo dejaste? Cuando la Biblia dice en Efesios 5:21 que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ese es un gran problema. Pero nosotros creemos en nuestra imaginación que tenemos comunión con Dios. Y aquí yo traigo todo. Es porque Dios nos lo ha dado. No es nuestro. La comunión con Dios se rompe por esas cosas. Si la Biblia es clara, está diciendo vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. Por eso yo le he dicho muchas veces, habrán miles y millones que asisten a las congregaciones que no van a irse en el rapto, que se van a quedar y van a pasar una eternidad ardiendo en el infierno. Porque ellos creen en su imaginación que tienen comunión con Dios, pero están en rebeldía con Dios. Daniel no. Daniel dice que él siguió lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía comunión. Porque cuando hay comunión, uno busca obedecer a Dios. ¿Sí? Que hay cosas que no vamos a estar de acuerdo con los hermanos, pero eso no significa de que van a ser mis enemigos. Si la Biblia dice en Efesios, soportándose unos a otros. No dice soportando a los hermanos, que dice soportándose unos a otros, porque aquellos fallan en una cosa, yo fallo en otra. ¿Y qué dice? Y perdonándoos unos a otros. Significa que aquel me ofende, yo lo ofendo. Es lo que dice. Ahí está en Efesios. Soportando unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Si la Biblia es clara, el problema nuestro es la falta de temor de Dios en nuestro corazón. El Dios de mi imaginación, pero el Dios de la Biblia es otro. El Dios vivo, el Dios real. Nuestro problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros solo nos han hablado del amor de Dios, el Dios amoroso, pero no nos hablan del Dios justo. Y Él dice en su palabra que Él no tiene por inocente al culpable. Pero nosotros seguimos con esa mentalidad que nos hablan del amor de Dios, que Dios nos perdona. Mire, hermano, si usted y yo pecamos, Él nos perdona, pero que las consecuencias vienen. Si no perdonó a David, que era conforme al corazón de Jehová, ¿usted cree que nos va a perdonar a nosotros? Nos perdona, pero ¿usted cree que nos va a dejar pasar esa falta? No, si esas consecuencias vienen. Y por eso yo le hablaba la semana pasada. Hay que sembrar bonito para que la cosecha sea bonita. Si muchos de nosotros estamos cosechando lo que sembramos en el pasado, pero hoy que tenemos la cosecha no nos acordamos y no nos gusta. Y nos enojamos con los demás y con Dios. Pero son las consecuencias ¿de qué? De mi cosecha, de mi siembra. Ese es mi problema. ¿Pero por qué siembro mal? Por no tener comunión con Dios. Porque la Biblia es clara que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y toda justicia. Y no me guían. ¿Y por qué no me guían? No tengo comunión con Dios. Las hago como yo quiero las cosas. No funciona así. Y el último punto, en Daniel, búsquelo por favor, ahí donde estábamos. Daniel capítulo 6, versículo 16. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El cuarto punto es: Daniel era constante y nosotros no. Nosotros somos muy emocionalistas. El rey mismo reconocía que Daniel era constante. El rey le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Pero ¿cuántos de nosotros le servimos unos días, otros días, otros días, unos días, otros días? Ahí está el problema.
La constancia. Oro unos días, después no oro. Leo unos días, después no leo. Entonces, ese es el problema nuestro. Daniel era constante. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo? Que la venida de Cristo está cerca. Y la trompeta ya va a sonar. Y aunque nos hayamos acostumbrado a oír esa frase, hermanos, si la Biblia es clara, sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia lo dice. Pero continuamente el servicio a Dios. Hoy no voy a ir al culto. Vaya. Ahí se muestra, y teniendo tiempo. No, ahí te la muestra, pues, de que somos inconstantes. Hoy no quiero predicar. Hoy no voy a hacer tal cosa. No, inconstante. Hoy no voy a orar. Hoy no voy a leer la Biblia. Hoy no voy a servir. Vaya, entonces. Por eso mismo que nosotros no sentimos ni tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Póngase a pensar en algo. Un trabajo. En un trabajo hay necesidad de cubrir algunas cosas. Pero me gusta lo que dice Proverbios, capítulo 22, 29, donde hace una pregunta el proverbista. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los poderosos estará. Nunca estará delante de los de baja condición. Ahora, dígame una cosa. Así como las empresas. Regularmente, ¿quiénes son los que mantienen el trabajo o a quiénes son los que suben de puesto? Aquellos que son fieles. Aquellos que son íntegros. Aquellos que son constantes. Esas son las personas que los perfilan como candidatos. Hay recorte personal y le dice la de recursos humanos, va a haber recorte personal. Usted es supervisor de determinada, jefe de tienda, y llega a recursos humanos y le dice, vaya recorte personal. Y le voy a pedir a usted que me dé los perfiles de vamos a quitar 4 y son 10. Pero vamos a quitar 5 mejor. Dígame a quiénes quito. ¿A quién cree que va a quitar el jefe? El jefe, si piensa con el corazón, ¿qué va a decir? Puchica, pero es que aquel tiene hijos, hombre, y dependen de ellos. Solo que es mal trabajador, viene tarde, es respondón, se incapacita seguido. Y si ese es responsable, ¿qué es lo que va a decir? Mire, licenciado, elimínenme por favor, pero bueno, ni modo. Ellos lo vamos a quitar porque la empresa ya no puede sostenerlo. Ellos se incapacitan mucho, llegan tarde, son malcriados. Entonces quítenme a fulano, a sutano, a mengano. ¿Quiénes son los que se quedan? Aquellos que les son útiles, aquellos que se esfuerzan. ¿A quién le pueden confiar una responsabilidad? Se la van a confiar a aquellos que saben que están capacitados para desenvolverse. Hay quienes que las empresas nunca se capacitan y quedó una plaza y ellos la querían, pero nunca se capacitaron. Y viene alguien que tiene más capacidad y ¿qué es lo que hace? Le dan el puesto. Entonces, en el Señor es similar. Dios espera que usted y yo estemos capacitados. ¿A quiénes usa más Dios? Aquellos que tienen tiempo para leer la Biblia, que tienen tiempo para estudiarla, que tienen tiempo para orar, que tienen tiempo para ayunar, que la prioridad de ellos es Dios. ¿Ha visto empleados en las empresas que aunque estén con temperatura, pero ellos van y prefieren oír y los jefes lo evalúan y dicen, no es responsable? Pues de igual manera Dios espera eso de nosotros, que seamos responsables con Él, no con el pastor, no con el privilegio, porque alguien puede cumplir el privilegio sin hacerlo por amor a Dios. Pero ni modo, hay que ir a hacerlo. Dios espera que seamos responsables con Él, no con los hermanos, con Él.
Y por eso hablamos de fidelidad, hablamos de integridad, hablamos de comunión y hablamos de constancia. Porque mi fidelidad con Dios me va a hacer de que yo sea íntegro con Dios. Y por ser íntegro tengo comunión con Dios, porque el pecado no me separa de Dios. Y al tener comunión con Dios, yo soy constante porque disfruto la comunión con Dios. Porque para muchos orar es carga. No disfrutan orar. Y bueno, apúnteme pues ahí, hermano Santi, de 4 a 5, de 8 hasta, bueno, ni modo, hay que ir a cumplir. Pero aquellos que disfrutan hasta pasan más tiempo, porque disfrutan la presencia de Dios. Y aunque el culto esté lleno, ellos cierran sus ojos y vienen a lo que viene y están llorando quebrantados porque disfrutan la presencia de Dios. Porque son fieles, porque son íntegros, porque tienen comunión y porque son constantes al Señor. Ahora examinémonos en esta tarde nosotros. Si estamos en el foso de los leones, y entonces, ¿cómo es que yo no siento el respaldo de Dios? ¿Y por qué esos leones de las deudas me están acabando? ¿Por qué los leones del matrimonio, de los problemas me están acabando? ¿Por qué los leones de los problemas en el trabajo me están acabando? Si la respuesta es clara, no somos fieles, no somos íntegros, no tenemos comunión con el Señor y estamos siendo constantes. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. ¿Está comprendiendo? Usted y yo necesitamos. Pero ahora ya sabemos qué es lo que necesitamos. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuándo voy a empezar a hacer lo que Dios espera que sea? Daniel fue librado del foso de los leones. Él fue libre. Él fue libre. ¿Pero por qué? Por eso mismo. Porque él fue el rey. Porque él fue fiel a Dios. Y usted ve la respuesta en el verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Y qué dice? Mi Dios envió su ángel. ¿Se da cuenta la humildad de Daniel? Mi Dios envió su ángel. Él no dijo, no, pues yo tengo comunión con Dios. No, pues no se anduvo jactando como nosotros. No, si oro seguido, ya estoy fiel en el servicio. No, yo predico. Yo no soy como ese. Daniel, él dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, le dio la gloria a Dios, para que no me hiciesen daño. Reconocía que Dios lo había protegido, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué le dijo? Delante de Dios fui inocente, y como yo fui inocente delante de Dios, delante de ti, oh rey. Porque Dios nos respalda cuando nuestro corazón es humilde. ¿Se recuerda aquel rey que le quitó la esposa a Abraham? ¿Se recuerda? En Génesis, aquel rey cuando Abraham dijo a mi hermana, ¿se recuerda? Pero ¿qué es lo que le dijo? Él le dijo, el 13 creo que es, si no me recuerdo muy bien, se me ha escapado de la mente. Pero él llega y cuando, no en el 12 creo que es, allá en el 12 está. Ahí está diciendo de que era la esposa, no creo que es más adelante, con el otro rey, se me escapa, pero ahí en Génesis, el otro rey, donde vuelve a hacer la misma mentira a Abraham y le vuelve a decir, en el 20 es, Génesis 20, no me da pena equivocarme porque no lo conozco todo. Y vea la conversación que tuvo Dios con este rey Abimelech. El verso 3 del Génesis 20 dice, pero vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. ¿Se da cuenta? Daniel fue capaz de decirle al rey: delante de Dios yo soy inocente, y delante de ti. Pero Daniel, ¿qué hizo? Él no quiso vengarse. Abraham, el caso de él que miente, viene a Abimelech y le dice a Dios: Señor, pero yo con inocencia de corazón he pecado, lo hice. Y Dios le dice: yo sé que con inocencia de corazón lo has hecho, por eso yo no te dejé pecar contra ti. Porque cuando usted y yo lo hacemos con inocencia, nos podemos equivocar. Pero cuando usted y yo lo hacemos con inocencia delante de Dios, Dios nos va a permitir que pequemos, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce que a veces usted hace algo y sabe que no lo ha hecho de maldad. Pero si usted empieza a pensar de que lo que van a pensar o lo que van a decir de mí, eso lo va a paralizar. Si usted haga las cosas, hágalas para el Señor. Y Dios conoce con qué intención usted las hace. Si con inocencia de corazón, o si la hace con dolo. Pero cuando hay inocencia de corazón, Dios respalda a sus hijos. Por eso la pregunta es en esta hora que nosotros tenemos que hacernos. Hoy, esta tarde, ¿realmente estoy siendo fiel? ¿Soy íntegro? ¿Tengo comunión y son constantes? Pero la más importante, la gran pregunta de Dios en esta hora: ¿hasta cuándo comenzarán a hacer eso que yo demando de ustedes? Cada uno de nosotros reflexionemos. Si Dios nos habló, pidámosle al Señor. Y no nos vayamos ahora de aquí del culto y nos vamos a la casa a cenar y está bien. Pero dejemos la televisión y dejemos el teléfono. Y aprovechemos y sentémonos y reflexionemos y vamos a hablar con Dios. Y pidámosle fuerza al Señor para ser fiel, para ser íntegros, para tener comunión y para ser constante. Porque es lo que nosotros necesitamos para tener y sentir el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Vengamos en palabras de oración. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la vida, Señor, de los hermanos que han estado pendientes en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en mi alabanza. Que nosotros, tu pueblo, bendito seas. Gracias por la vida de mi hermana Ceci Bautista, por mi hermano Carlos Morán, por Gonzalo Branco, por Isabel Ayala, por nuestro hermano Gerardo Amaya, por nuestra hermana Estela, por Jessica Constanza, por Patricia Cortés Blanco, por nuestra hermana Maricruz González. En el nombre de Jesús te ruego por ellos, por sus vidas. Te ruego, Padre, por los miembros del ministerio. Ayúdanos y danos la fuerza para serte fieles, para ser íntegros, para que nosotros podamos, Señor, tener comunión contigo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser constantes. Tenga misericordia de nosotros. Por amor a